un cariño enorme, están en mi corazón y por supuesto en mis oraciones. La mayoría de nosotros, si les hablo de Rocky, lo primero que se le viene a la mente es Sylvester Stallone, ¿verdad? Y bueno, casi todos aquí pues vivimos esa época porque casi hemos nacido antes de los 80, la mayoría de nosotros. Y bueno, esa película pues dio mucho de qué hablar. De hecho, hay una serie grande, ¿verdad? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, en fin. Y bueno, ustedes se acordarán por allá de Apollo Creed, de Iván Drago, en fin, todos esos contrincantes de Silvestre Stallone en la película. Casi tiene la misma, el mismo patrón esta película. ¿Cuál era? Que durante los diferentes, aparte del pelo, o mejor dicho, cuando él está peleando, lo noquean, no, lo golpean, un derechazo, sangra, vuelve y se cae, vuelve y lucha, ¿verdad? Y mejor dicho, como dicen en diferentes países, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, lo macanean, como dicen aquí en Colombia, le dan una tanda constantemente, le están pegando, pero en el último round ustedes recordarán, ¿verdad? Que saca fuerza de donde no las tiene y con ímpetu saca un derechazo y ¡puf! Noquea a su contrincante. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos hoy, ¿verdad? Que hay que golpear, no a un contrincante, sino hay que golpear o hay que esperar hasta el último round. Mi esposa en estos momentos está predicando sobre la constancia en la oración. Nosotros vamos a estar hoy hablando sobre la constancia en la súplica, ser perseverantes. Las mujeres en oración, nosotros en la súplica. Vamos a golpear hasta el último round, por más que la situación parezca adversa, por más que la situación parezca contraria, por más que estemos en una situación gris, opaca, por más que se torne el ambiente estresante, ¿verdad? Vamos a golpear hasta el último round. El Señor nos ha dado esa fuerza, esa capacidad, como ahorita estamos en otra clase, ¿verdad? Y les hablaba acerca de la resiliencia que tienen todos los seres humanos para sobreponerse a los momentos adversos, a los momentos difíciles. Y bueno, Dios nos ha dotado de esa resiliencia, ¿verdad? En los momentos más difíciles nosotros podemos sobreponernos para salir airosos, para salir victoriosos. Quiero que me acompañen rápidamente a Marcos capítulo 7. Vamos a estar viendo una perícopa desde el versículo 24 al versículo 30. La verdad, esta perícopa me fascina, ¿verdad? Esta narrativa me encanta. Y vamos primero a contextualizarnos y luego vamos a la parte práctica. Vamos a tratar de desmenuzar pero muy bien el versículo y vamos a tratar de aplicar entre todos una muy buena exégesis y luego una muy buena hermenéutica. Quiero que me acompañen a leer versículo por versículo y antes de adentrarnos, ¿verdad?, en la lectura, al unísono lo podemos leer si quieren. Eh, Permítame contextualizarlos. El Señor Jesús se encuentra por la parte del reino del norte. Recordemos que el reino de Israel se dividió, ¿verdad? Reino del norte tomado por los asirios, reino de Judá o de Judea tomado por Babilonia. Los de Judea no se mezclaron con los de Babilonia, ¿verdad? Respetaron su raza, por llamarlo de alguna manera, pero los del norte sí se mezclaron con los asirios y por eso los judíos, ¿verdad? Los del sur, le recriminaban constantemente eso a los del norte, que Dios les había dicho que no se contaminaran con otras naciones, que no tuvieran relaciones íntimas, ¿verdad? O relaciones sexuales con los de las otras naciones y los del norte lo hicieron y por eso pues los del sur le recriminaban tanto eso a los de Galilea. El Señor Jesús se viene moviendo por la parte del norte. En el capítulo 7 podemos ver que, no, en el capítulo 6, sí, de ahí mismo de Marcos, podemos ver que Jesús se viene moviendo por la parte de Bethsaida, luego baja otro poquitico, ¿verdad? Llega allí a Genezaret, que es cerca al lago de Genezaret. Recordemos que el mar de Galilea se le conoce como Genezaret o como Tiberíades, es el mismo, de hecho no es un mar, es un lago muy grande y el Señor se viene moviendo por la parte cerca del mar de Galilea. Ahora
da una curva, ¿verdad? Se va para el nororiente más o menos y se va para la región de Tiro y Sidón. El Señor Jesús está, ahora, es inusual que el Señor Jesús se vaya para esta tierra. Eh, si ustedes se ubican geográficamente, el Señor Jesús se sale de lo que el Señor les hablaba en el Antiguo Testamento de la tierra prometida. Tiro y Sidón no hacían parte de la tierra prometida, ya geográficamente el Señor Jesús ha salido y se encuentra en una parte netamente gentil, naciones exageradamente idólatras, naciones exageradamente paganas. Allí en el puerto de Fenicia, ¿verdad? Estaba Tiro y Sidón. Tiro y Sidón estaban como a 37 kilómetros de distancia cada una, pero allí pues eran politeístas, adoraban a Moló, a Astoré o a Astarte, ¿verdad? Eran muy paganos, era un pueblo gentil muy, muy idólatra. Por eso es inusual que el Señor Jesús se mueva en esta tierra, pero obviamente tenía un fin, mostrarle a los discípulos, ¿verdad? A los apóstoles, mostrarle a sus seguidores que él también, aparte de venir por las ovejas perdidas de Israel, también venía por los gentiles, ¿verdad? Para crear más adelante, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, la iglesia donde todos tendríamos entrada a ese reino celestial. Vamos rápidamente al versículo 24. Espero que hayan entendido un poco el contexto histórico, ¿verdad? Para poder entender un poco más la porción bíblica que vamos a estar leyendo. Versículo 24, estudiando. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó que él vino y se postró a sus pies. Como ya les decía, ¿verdad? Es una región idólatra, es una región pagana, ¿verdad? El paralelo, Mateo dice que ella es cananea, pues obviamente ellos tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, pero la fama de Jesús no solamente se extendió por el reino del norte, por el reino del sur, sino por regiones gentiles. Hasta allá llegó la fama de Jesús y por eso vemos que esta mujer inmediatamente cuando se percata que el hombre que está sanando, ¿verdad? Que el hombre que está haciendo prodigios y haciendo milagros está por su tierra, pues ella corre inmediatamente a los pies de Jesús para suplicarle, por favor, que sanara su hija. El versículo 24 me deja de verdad anonadado. ¿En qué sentido? El Señor Jesús quería esconderse, ¿verdad? Pues bueno, Jesús no se va a poder esconder, ¿verdad? Él siempre va a estar atento a nosotros. Por más que Jesús quiso esconderse, su fama, ¿verdad? O las personas inmediatamente lo identificaban. Ese es Dios. Dios jamás se esconde de nosotros, ¿verdad? Él siempre va a estar atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Todo el mundo sabe de Dios y todo el mundo sabe, por más que endurezcan el corazón para con Él, todos sabemos que Él tiene misericordia y que tiene la potestad y la autoridad de sanar, de curar, de bendecir. Y el versículo 25, pues es donde comienza como ese round, ¿verdad? Entre la mujer y Jesús. Ella tratando de suplicarle que por favor le bendiga. Aparente vemos un Jesús mezquino, un Jesús un poco duro de corazón, pero vamos a estar viendo que la enseñanza o la exhortación, ¿verdad? No era para la mujer, sino era para los discípulos. Dice que ella tenía una hija con un espíritu inmundo, pero lo que más me llama la atención es que ella se postra a sus pies, le ruega, le suplica que por favor sane a su hija. Ese es el amor de madre, ese es el amor de un padre, ¿verdad? Sentir el dolor de nuestros hijos. Pero ese amor no debe quedar ahí, entre padre e hijos, ¿verdad? Ese amor también nosotros tenemos que emularlo para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos en Cristo. Ese es el amor que Dios quiere que todos nos tengamos. Ese es el cariño que Dios quiere que todos nos manifestemos, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesús prácticamente resumió toda la ley, los 613, si no estoy mal, mandamientos, ¿verdad?
o leyes que tenía allí el antiguo pacto, lo resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todas sus fuerzas, pero también vas a amar a tu prójimo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos con nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, el vecino, mi hermano en Cristo, ¿verdad? Mi compañero del trabajo, mi compañero de la universidad, del colegio. Ese es mi prójimo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos por nuestros hermanos en Cristo. Que los amemos profundamente. Y para esto, ¿verdad? Una de las características de amor al prójimo, ¿cuál sería? La empatía. ¿Qué es empatía, hermanos? Es ponerse en el zapato del otro hermano. Pero recordar que ese zapato no es mío, que ese zapato es de esa persona. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones el predicador se mete tanto en un problema de X o Y hermanito que termina enfermándose. Y bueno, la verdad, si el predicador se enferma, pues la iglesia va a tener inconvenientes. Entonces, el predicador debe que ser consciente, mire, yo tengo que tener empatía por mis hermanos en Cristo o por las ovejas que estoy pastoreando o por la grey de Dios, pero también tengo que ser consciente de que Dios es el que tiene todo bajo control. Yo no me puedo introducir tanto en ese problema porque, pues imagínense, el hermano enfermo y el predicador también, ¿verdad? De ansiedad o depresión, en fin, entonces vamos a tener empatía, pero también vamos a confiar en que Dios es el que tiene todo bajo control y no nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos, que nos amemos los unos a los otros, que constantemente estemos nosotros indagando sobre la vida espiritual de los hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros los líderes, ¿verdad? Que los que estamos dirigiendo en las iglesias. Eso es lo que el Señor nos demanda, que constantemente estemos así como atalayas, ¿verdad? Vigilantes sobre la grey de Dios, cómo está su vida espiritual, pero cómo están las emociones, cómo están las relaciones interpersonales o las relaciones conyugales. Tenemos que estar nosotros preocupados por la grey, ¿verdad? O por las ovejitas que Dios nos dio para que nosotros cuidemos. Este amor que esta mujer tiene para con la niña, para con su hija, es la que nosotros tenemos que emular para con todo el mundo, no solamente para con nuestros hijos o nuestros seres más allegados. Y dice que se le postró a sus pies. Esa es la actitud que todos deberíamos tomar. Una actitud de reverencia, una actitud de humildad, una actitud de exaltación. Esta mujer estaba entendiendo. Ella tenía clara cuál era su posición frente a este rabino judío, que en este caso sería Jesús. Ella sabía en qué situación se encontraba. Ella veía a Jesús como alguien superior, ¿verdad? Por eso se postra ante el Señor Jesús en acto de reverencia, en acto de humildad, ¿verdad? Decirle, bueno, estoy a tus pies, ¿verdad? Porque necesito de ti, porque creo que tú tienes la potestad de sanar a mi hija. Y ese la actitud, esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tomemos, ¿verdad? El Señor decía, yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. ¿Y qué es un corazón contrito y humillado? Bueno, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que sin Dios no somos nada, reconocer que apartados de Dios nada podemos hacer. Difícilmente Dios va a trabajar en un corazón orgulloso, en un corazón enaltecido, en un corazón egocéntrico. ¿Y cuándo somos egocéntricos? Bueno, cuando dejamos a Dios como plan B, cuando iniciamos nuestros proyectos o cuando iniciamos actividades y dejamos a Dios a un lado. Y en ocasiones tomamos a Dios como un bombero, ¿verdad? Comenzamos a hacer negocios, dejamos a un lado a Dios, pero cuando vemos que las cosas no están saliendo bien, inmediatamente llamamos al Dios bombero, ¿verdad? Para que venga y nos apague el incendio. Como si Dios fuera el de la lámpara de Aladino, que cada vez que frotamos la Biblia, Dios sale para bendecirnos. Un corazón humilde siempre va a reconocer a Dios primero en sus caminos. No vamos a tomar ninguna decisión, ¿verdad? No vamos a emprender ningún negocio, ningún proyecto sin antes poner todo en manos de Dios. Esta actitud de esta mujer es la que nosotros tenemos que emular, es la actitud que nosotros tenemos que tomar como ejemplo a diario. Poner a Dios primero en todo, reconocer que Él es grande y que Él tiene el poder y el control de mi vida y de todo lo que a mí me rodea. Y sigue diciendo el versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia. Ya sabemos que es una
es una región gentil, politeísta, ¿verdad? Recordemos que allá también le sacrificaban los hijos al dios Moló, y obviamente pues era una nación muy pagana. Y le rogaba que echase fuera su hija al demonio. Esta mujer estaba insistiendo, cuando dice la palabra rogar, en el griego es un tiempo imperfecto, o sea, insistidamente, constantemente le estaba pidiendo que por favor bendijera a su hija, que le quitara ese demonio, y constantemente, ¿verdad? Le estaba suplicando, le estaba pidiendo que por favor sanara a su hija. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja, y aquí es donde comienza como el round, ¿verdad? Ella le pide, el Señor le contesta de una forma aparentemente mezquina, ya vamos a estar mirando que no, y ella vuelve y le contesta, y el Señor vuelve y eh, como que le contesta como que más fuerte, y ella vuelve e insiste, y es como un round, ¿verdad? Dice el versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Recordemos que eh, la palabra de Dios dice que el Señor primero vino a los suyos, ¿verdad? Que el Señor primero fue a las ovejas perdidas de Israel. El Señor primero fue a los judíos, ¿verdad? A llevarles el mensaje de salvación, a bajarles el reino, ¿verdad? Espiritual que Dios les había prometido. Pues obviamente ustedes saben que eh, los contemporáneos de Jesús tenían un corazón muy duro, y constantemente le estaban rechazando, especialmente este movimiento religioso, los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿verdad? Y todo ese partido o todo ese movimiento religioso le hizo contraparte a Jesús, constantemente lo rechazaban, constantemente tenían una actitud mezquina y fuerte para con Jesús. Pues, ¿qué hizo? Irse para las regiones gentiles, ¿verdad? Y allá también mostrarle a los judíos o a su equipo de trabajo que también el Señor venía por ellos, que también la salvación les quería abarcar a ellos, que también la misericordia de Dios quería cubrir a los gentiles. Era tanto el rechazo que los judíos tenían sobre los gentiles que para las fiestas, por ejemplo, como la Pascua, una de las más importantes, o la de los tabernáculos, ¿verdad? En fin, las tres fiestas fuertes que ellos tenían, ellos no pueden entrar días antes a la tierra de un Galileo, porque inmediatamente ceremonial quedaba impuro, o sea, quedaba impuro ceremonialmente. De hecho, cuando también se venía el día de reposo, el día sábado para ellos, tampoco entraban a la casa de ningún Galileo, porque inmediatamente, ceremonialmente, insisto, quedaban impuros. O sea, era terrible, mejor dicho, era una xenofobia terrible la que los judíos sentían por los gentiles. Era una locura que un judío compartiera con un gentil. Pues obviamente los discípulos estarían asombrados, o sea, pero ¿cómo es posible que Jesús, siendo judío, vaya y comparta con una mujer sirofenicia? O sea, como que no les cabía en la mente que un judío pudiese compartir de esta forma con esta mujer. Versículo 27 en el que estamos. Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ojo, y aquí quiero dejar claro esto. La otra vez yo escuchaba a un predicador, no de la Iglesia de Cristo, decirle, pero ¿cómo es posible que el Señor mire, que el Señor Jesús le dijo perrillo o perra a esta mujer? Tengamos en cuenta que la palabra perrillo o perra o perro para los judíos no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos cuando alguien o cuando una mujer se le dice despectivamente, porque la verdad es un término peyorativo, se le dice a una mujer perra, ¿verdad? Todos sabemos, no quiero ahondar en eso porque aquí en Latinoamérica lo tenemos muy claro. De hecho, para los griegos, recordemos que esta mujer también tenía descendencia griega, también significaba lo mismo que para nosotros los latinos, para los judíos no. Entonces, dejar claro que el Señor Jesús no le dijo perra en el contexto de nosotros, sino le dijo pagana, idólatra o gentil. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. No es bueno, ¿verdad?, que yo le dé
mejor dicho, que yo la atienda a usted, siendo idólatra, siendo pagana, estando alejado del pueblo de Dios y dejar a un lado al pueblo de Israel, a los judíos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo perrilla idólatra o pagana. Pero lo más increíble es en el versículo 28. Ahora, también hay que tener en cuenta que en el griego, cuando se habla en diminutivo, es una muestra de cariño. O sea, el Señor del todo no la estaba exhortando y no la estaba tratando mal, porque aparte le está diciendo perrilla en el sentido de con un diminutivo, y eso pues también conlleva la idea que era con cariño, ¿verdad? Y sigue diciendo, 28, respondiendo ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto es lo increíble. Pero quiero que tengan en cuenta algo, que cuando ella le dice Señor, que en Curios es griego, ¿verdad? Lo podemos traducir como amo, como maestro, y es la única referencia en Marcos. Escuchen esto, es la única referencia en todo el Evangelio de Marcos que se menciona a Jesús como Curios, como Señor, como amo. Es increíble, la verdad, esta mujer, cómo está declarando, ¿verdad? O cómo está profetizando, entre comillas, ¿verdad? El nombre del Señor Jesús. O sea, esta palabra que la mujer le está diciendo al Señor Jesús, ni siquiera los discípulos, ni siquiera su entorno o su equipo de trabajo o su entorno más íntimo le había declarado esto al Señor, y sí lo estaba haciendo una mujer pagana, y sí lo estaba haciendo una mujer en tierra gentil, en tierra idólatra. La verdad es que humildad a esta mujer. Apenas el Señor Jesús le dice perrilla, ella inmediatamente de otro se va, ¿verdad? Pero usted me está tratando a mí mal, yo mejor me voy. En ocasiones cuando nosotros no vemos que la contestación inmediata, ¿verdad? De nuestras oraciones, pues nos desesperamos y Señor, pero llevo meses orándote, Señor, pero mire, nada que consigo trabajo. Hace muchos años siempre cuento esta historia porque me encanta, ¿verdad? Una mujer, una hermana me dijo, hermanito, necesito que ore por mí para que por favor yo consiga trabajo. Nosotros comenzamos a orar por ella, duramos una semana con mi esposa. En la mañana ella nos invitó a desayunar, ¿verdad? Como a la semana. Pero ese desayuno tenía un poco de como de señalamiento. Me dijo, hermano Leonardo y hermana Diana, ¿cómo es posible que yo les pido oración a ustedes y nada que el Señor me da el trabajo? Ustedes como que no tienen fe, me decía la hermana. O sea, ustedes como que el Señor no los escucha a ustedes, porque miren, nada que consigo trabajo. Yo no, hermano, hay que tener perseverancia, hay que tener paciencia, todo es en el tiempo de Dios. Dios es atemporal, ¿verdad? Nosotros no movemos en el cronos, Él se mueve en el kairos, y en fin, le explicaba los tiempos de Dios y de nosotros. Pero yo me percaté algo, que esa hermanita, pues nosotros orando y ella también, pero cuando nosotros llegamos, esa hermanita estaba totalmente desarreglada, ¿verdad? Pues después ella me volvió a llamar como a los 8 días, hermano, nada, que consigo trabajo. Y yo le dije, mira, hermanita, le confieso, yo dejé de orar por usted. No por lo que me dijo, sino simplemente cuando nosotros llegamos, usted estaba desarreglada. Mire, el que tiene fe comienza a pedirle inmediatamente al otro día, que baña bien temprano, se arregla como si lo fueran a llamar. Eso es tener fe, eso es creerle a Dios. Nosotros necesitamos ver los milagros para comenzar a darle gracias a Dios. ¿Se recuerda a Gedeón? Esa historia que les conté hace algún tiempo, el primer estudio prácticamente que tuve con ustedes. Gedeón y el pueblo de Israel comenzaron a tocar la trompeta antes de obtener la victoria, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Antes de que venga la bendición, yo ya debo que estar creyéndole a Dios. Al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Y el Señor también nos enseña que nosotros tenemos que pedir como si lo estuviéramos recibiendo en el instante. Esa es una fe genuina. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que les invito en el nombre del Señor a que nosotros tengamos esa clase de fe. Esa mujer no necesitó decirle al Señor Jesús, ve y toca a mi hija. Es mejor que vaya y ore por ella. Es mejor que vaya y le imponga la mano o la unja. No, el Señor le dijo, vaya, no se preocupe, que su hija sea sanado. Y esta mujer creyó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No ver los milagros inmediatamente para comenzar a alabar a Dios. Yo glorifico a Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio de los problemas.
Esta mujer tenía una actitud muy, muy humilde. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, aparte que le dice idólatra o perrilla, idólatra o pagana, ¿verdad? Esa mujer dice, bueno, sí, yo acepto mi condición, ¿verdad? Pero yo sé que usted me puede bendecir. Yo sé que usted puede ayudar a mi hija. Mis hermanos amados, en el nombre del Señor, vamos a confiar en Dios. Él todo lo puede. Él, si lo hizo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo va, y en el Nuevo Testamento lo va a seguir haciendo en nuestras vidas. Cuando ella le dice que aún los perrillos comen de las migajas de los hijos, ¿a qué se refiere? Bueno, lo podemos tomar. Los niños en esa época es como ahora, no han cambiado, son iguales. Cuando nosotros invitamos, ¿verdad? A familiares o cuando vamos a un restaurante y los que tienen hijos y hay un perrito por ahí, ¿qué es lo primero que hacen nuestros hijos o los niños pequeños? Lo que tienen a la mano, ¿verdad? Disimuladamente le pasan al perrito, ¿verdad? Para darle de comer. Bueno, lo podemos tomar por ese lado. Pero también en esa época el pan se partía. Recordemos que habían dos clases de pan, uno de harina, otro de trigo. El de trigo era muy, muy, muy caro. Pero había esta clase de pan. En Bolivia hay un pan similar que se llama marraqueta, que ese pan usted lo parte y le saca lo que tiene adentro. Y pues algunos hermanos sacan esto y solamente se comen como el cascarón. En esa época, en época de Jesús, ¿qué hacían las personas ricas, las personas adineradas? Le sacaban la masa de adentro y esa era como la servilleta de la época. Hoy en día, pues nosotros, por fortuna, tenemos utensilios, ¿verdad?, para limpiarnos nuestras manos. En esa época, la servilleta era la masa del pan con que ellos se limpiaban las manos. Obviamente, al sacar esa harina, ¿verdad?, o al sacar esa masa de pan, pues caía esa migaja. A eso es que se refería esta mujer. Esta mujer no se estaba conformando con migajas, ¿verdad? O si se estaba conformando con migajas, ella sabía que con esas migajas Dios podía hacer mucho. Mis hermanos amados, les ruego en el nombre del Señor, confiemos en Dios. Él tiene el poder de bendecirnos. Él no se ha olvidado de nosotros. Vamos a seguir perseverando en la súplica. Vamos a seguir perseverando en la oración. Mire, ¿alguien ha escuchado hablar de Inmaculée Ilibagiza? Esa es una mujer de Ruanda. Ustedes se acordarán que por allá en la década de los 90, específicamente para ser exactos, en 1994, Ruanda vivió una violencia exageradamente fuerte. Más de 800,000 personas perdieron la vida, ¿verdad? En un año, eso fue un genocidio tremendo, ¿verdad? Muchas, más de 800,000 personas murieron a punta de machete, a garrotazos, ¿verdad? O sea, la verdad, con la sevicia que la tribu, los Hutus, mataban a los Tutsis, era de verdad denigrante. Les cortaban la cabeza, les cercenaban los genitales, o sea, era terrible la verdad era aberrante la situación como mataban a los de esta tribu, los Tutsis. Bueno, esta mujer, Inmaculée Ilibagiza, pertenecía a esta tribu. Cuando llegó la violencia a su pueblo natal, su padre la envió a que se escondiera en la casa de un líder religioso, ¿verdad? Y esa mujer estuvo allá, escuchen esto, más de 3 meses, 91 días encerrada con más de 8 mujeres. Allí ella encerrada por más de 91 días y el baño era de 1 metro por metro y medio, o sea, era un lugar muy, muy pequeño. Y ella escuchaba cuando uno de los asesinos decía, he matado 399 personas, ni personas decía, cucarachas. He matado 399 cucarachas. Me falta una para completar la número 400. Obviamente ella estaba atemorizada allí en ese baño encerrada junto con las demás mujeres. Ella perdió a sus papás, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus compañeros del colegio, a sus vecinos. Muchas personas
de su entorno familiar, de su núcleo familiar, murieron, ¿verdad? Cuando esa mujer salió, pues obviamente vio esa mortandad, vio todo cambiado, de tanta muerte que había habido. ¿Ella qué hizo mientras estaba allí en ese baño encerrada durante tantos meses? Ella decía que nunca dejó de creer en Dios, de que su oración era que por favor el Señor le permitiera vivir. Esa mujer sanó su corazón, hoy en día pues vive en Estados Unidos, ¿verdad? Es conferencista, ha estado en la ONU, allí en Nueva York, pues dando conferencias, ¿verdad? Hablando sobre el perdón y sobre el poder de la oración. Ella dice que el Señor en esos 91 días estuvo con ella dándole fuerzas. Tal vez nosotros nos encontramos en un baño encerrados, no literalmente, pero sí con problemas económicos, con problemas familiares, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿verdad? En el trabajo, en fin, son tantos inconvenientes, ¿verdad? Algún familiar con ansiedad, con depresión, algún ser querido allí en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, ¿verdad? Unidad de cuidados intensivos por COVID, en fin. Son tantos problemas que nos agobian. Les ruego en el nombre de Jesús, sigamos confiando en Dios. Tal vez no vemos que Dios actúe inmediatamente, no se preocupe, que todo es en el tiempo de Dios. A veces como que ese tiempo nos tortura, ¿verdad? Hay un libro muy bonito que les aconsejo, que se llama, que lo lean, es chiquitito, es del doctor Jackson, que se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es muy bonito. En el capítulo 3 narra una historia fascinante cuando él dice que uno de sus hijos se quebró el brazo. Inmediatamente llamaron al médico, ¿verdad? Mejor dicho, un vecino que es médico, y él trató como de acomodarlo, pero él le dice al doctor Jay Dodson que por favor apriete duro al niño para que él pueda acomodar el brazo. Obviamente va a doler, pero que lo apriete duro. Y el papá toma a su hijo durísimo, el doctor Jay Dodson lo agarra durísimo, ¿verdad? Y el niño lo mira y le dice, pero papá, ¿por qué me haces esto a mí? O sea, me está doliendo y usted más encima, pues, me aprieta duro, ¿por qué me hace esto? Y él decía, hijo, yo lo tengo que hacer es porque, porque es bueno, porque te vas a sanar. En ocasiones sentimos que Dios nos aprieta duro, ¿verdad? Y le decimos, Dios, pero me está doliendo, ¿y por qué lo permite? Bueno, porque el Señor quiere que a través de ese sufrimiento, ¿verdad? De esa prueba, nosotros sigamos o subamos a un nuevo nivel. Vamos a seguir perseverando en la oración, vamos a creerle a Dios, vamos a ser humildes como esta mujer, reconocer la grandeza de Dios, reconocer nuestra posición delante de Dios y la arriba nosotros abajo, y siempre, siempre con la convicción de que Dios puede bendecirnos, de que Dios puede curarnos, de que el Señor puede sanar nuestras heridas y el Señor puede sanar nuestros corazones. Mis hermanos, gracias, de verdad, me honran con la atención que me han dispensado. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, ¿verdad? Algún comentario, bienvenido sea. Muchas gracias, hermano Leonardo. Excelente. En coro. Muy bueno, hermano Leonel. Al unísono. Edito, muchas gracias, hermano. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo, hermano. Gracias por compartirnos esta